Bueno, en este punto queremos poner el foco en la reproducción asistida. A día de hoy en España existe un gran dilema ético, pero también un vacío legal en este asunto. ¿Qué pasa con los embriones congelados que no se usan en una fecundación in vitro? Vamos a ponernos primero en situación. Azaré García Jara. Son millones los embriones que se conservan congelados en tanques de nitrógeno líquido antes de ser transferidos al útero de la mujer. Pero el problema surge cuando no todos tienen ese destino. Muchos de ellos no se acaban fecundando y a partir de ahí hay que tomar la decisión de qué hacer con ellos. ¿Cuáles son las opciones que nos ofrece la ley? Bueno, pues son 4. Mantenerlos congelados para utilizarlos en un futuro, donarlos con fines reproductivos, cederlos a la investigación o bien destruirlos. Y tomar esta decisión, Raquel, no es nada sencillo. De hecho, en España, el 45% de las personas que recurren a la reproducción asistida reconocen que no saben qué hacer con estos embriones congelados. La cifra sigue creciendo. Más de 60.000 embriones están en nuestro país en situación de abandono. Bueno, pues es una situación complicada. Vamos a intentar explicarlo y aclararles las dudas que tengan, porque está con nosotros Nicolás Joves, catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Raquel. Bueno, es un tema que quizá no nos pilla muy a mano, pero hay 60.000 embriones abandonados en España, que se puede hacer con ellos varias cosas, pero que están ahí muchas veces porque las familias no dicen o no saben. Claro, porque la ley lo que dice es que realmente los padres son los que tienen que decidir, vamos, los pacientes de las tecnologías de fecundación in vitro, qué hacer con los embriones mal llamados sobrantes, o sea, aquellos que no se utilizan en el momento del acto de la reproducción asistida, ¿no? Y entonces esos embriones se congelan y se van quedando en los digamos, tanques de nitrógeno líquido, pues por años sin un destino muy determinado. La ley lo que dice es que los padres deben de pronunciarse qué desean hacer con ellos. Se les dan incluso unas opciones, las 4 que se han citado, pues destruirlos, que es la peor de todas, como nos podemos imaginar, utilizarlos en una futura, tendencia a tener un hijo, donarlos para parejas que no pueden tenerlos, o, por último, pues dejarlos en congelación de una forma un poco digamos, sin definir, ¿no? Lo cual es un futuro incierto. Claro, lo que pasa es que los padres, esa decisión es muy traumática y muy difícil de tomar. ¿Qué hago? Claro. Yo quería tener un hijo, pero ahora resulta que tengo un hijo y X embriones, que me dicen que qué hago con esos X embriones, y la decisión no es fácil de tomar. Entonces, la ley lo que les permite es, por escrito, decidir qué quieren hacer, y les da 4 años, 2 oportunidades, se hacen unas consultas, cada 2 años se les consulta si ya han decidido qué hacer. Normalmente lo que está ocurriendo, el fenómeno que ocurre, es que los padres terminan no diciendo qué quieren hacer. Y entonces se guardan. Entonces al final, ¿qué pasa con los embriones congelados? Que se guardan, se mantienen, pero claro, el mantenimiento también tiene unos costes, claro, y las clínicas no quieren tenerlos. Claro. Y ahí es donde andan las cosas, ¿no? Es donde está el tema más peliagudo. Claro, hay un vacío ahí legal. Hay algunos países como Estados Unidos que están empezando a decir, oye, vamos a intentar adoptar esos embriones implantándolos en otra mujer, imagino, cuando no hay respuesta de los padres. Sí, pero claro, eso es, por ejemplo, en España eso ocurre en un mínimo porcentaje de casos, un 5% según los datos de la Asociación Española de Fertilidad, que fueron publicados en el año 2022, creo. Ellos decían el 5% solamente son los que se donan a otras parejas, con lo cual seguimos teniendo un 95% de casos de embriones congelados, quitando un 18% que se destruyen, otro 18% que son los que más o menos se van a utilizar en investigación, que es una de las opciones. Pues al final nos queda una cantidad enorme. Claro. No sabemos muy bien cuántos embriones congelados habrá en España. En las 300 clínicas o centros de reproducción humana asistida se está estimando que hay del orden de unos 700.000. Madre mía. Pero esos datos son seguramente por defecto, porque hay muchas de estas clínicas que no cumplen con el requisito de informar, que es obligado por ley, de cuáles son las acciones y las operaciones que están realizando a lo largo del año. Claro, porque además esos embriones congelados pueden estar ahí por tiempo ilimitado. Por tiempo ilimitado. Y se abre además el problema, el debate ético, qué hacer, qué no hacer. Sí, el problema ético es claro porque, claro, estamos hablando de vidas humanas. Efectivamente, es que no son óvulos, son embriones. Estamos hablando de embriones. La vida humana empieza en el momento de la fecundación. Claro.
momento de la concepción ya tenemos una vida humana que pasa por una serie de etapas, pero la etapa de la que normalmente se habla, de la congelación, es la primera etapa, ¿no? Es decir, aproximadamente unos 5 o 6 días después de la fecundación, los no implantados ya se tienen que congelar o destruir o hacer alguna de esas opciones que hemos dicho. Pero realmente estamos hablando de vidas humanas. Efectivamente. Estamos hablando de la dignidad de una persona. Sí, sí. Y de Son seres personas. extremadamente vulnerables. También se refiere la ley como eso. Y personas. Es que al final... La etapa embrionaria es la etapa más vulnerable de la vida. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Pero además de ser la etapa más vulnerable, es la más importante probablemente. Claro, claro. Porque es donde se está construyendo biológicamente el ser humano. Claro. Ahí se ponen a prueba pues todo el contenido genético que tiene. Por ejemplo, yo por defecto como genetista tengo que decir esto. De los 21.000 genes que tenemos, aproximadamente más de la mitad están activándose prácticamente desde las primeras etapas del desarrollo embrionario, y esas 7 primeras semanas, que es la etapa embrionaria, luego ya pasamos a la etapa fetal, se han puesto a prueba más de la mitad de nuestros genes, de modo que Sí, sí. Que muchos más que en fase adulta. Importante. Claro. Además, entramos en un tema, bueno, la Iglesia también aquí lo que dice es que cualquier solución, entre comillas, es una mala solución. Claro. Porque al final son vidas humanas que no podemos... Porque suena lo de, pues que los den para investigación. Bueno, pues que estamos hablando de seres humanos. Sí, sí. Es como si... da igual, o sea, que tengan menos pelo que yo y que no se les vean los 5 dedos, no significa nada, no significa que no sean humanos, ¿no? El caso es... que como hemos jugado y seguimos jugando en este campo, seguimos agrandando el problema cada vez más. Claro, el problema es efectivamente que estamos hablando de seres humanos en su etapa más crítica, que es la inicial, es la del desarrollo, y digamos no estamos considerando la dignidad que tienen, que es la dignidad propia de un ser humano, que todavía no ha iniciado su desarrollo, digamos, no lo vemos. El problema es la invisibilidad. A veces decimos, es que lo que no se ve no tiene valor. ¿Cómo que lo que no se ve no tiene valor? Es una vida humana en la primera etapa. Luego vendrán otras etapas. Claro. Lo veremos a partir del 9º mes. Por Pero eso que no está. lo vemos es por lo que Claro, claro. al final decimos que no tiene valor, que no tiene, digamos, el estatuto ontológico, pues ha sido un motivo de gran discusión, y se ha rebajado la vida humana a una condición de no darle importancia durante esas primeras etapas, aun siendo una etapa crucial. Porque desde el momento en que hay una dotación genética nueva, una identidad genética, que es de la que va a depender todo ese desarrollo, que es el momento de la fecundación, estamos hablando de una vida humana. Sin duda. Yo hago un diagnóstico, es que las personas que acuden a estas clínicas viven situaciones límite, dolorosas, que marcan su vida, su vocación, y que se ven empujadas por presión, sobre todo presión económica, de las clínicas a pautas de comportamiento que creo que si se las explican bien serían capaces de recapacitar. Es decir, tú llegas a una clínica y dices, no, mira, vamos a hacer 3 y me implantas 3. Te dicen que estás loco, Sí. que eso no, que eso es muy costoso, que eso no sirve para nada, ya, pero es que yo no quiero que en el futuro haya que destruir ninguno. Y si sale mal la primera, haremos otra y seguiremos intentándolo. Es una especie de negocio que te va empujando. Es súper difícil que estas cosas te pasen en la sanidad pública, o que poco a poco ya te empiezan a tener este tipo de cobertura. Siempre han sido clínicas y grandes negocios. Y creo que son personas muy vulnerables que se aprovechan de ellas. Yo no sé si este diagnóstico que yo siempre he tenido, estoy en lo cierto, o me falta algún tipo de arista. Es correcto. Es que en España, de las 300 clínicas de reproducción humana asistida, o centros, vamos a decir, pues algo así como el 70% son privadas. Solo el 30% son públicas. Y el coste es enorme, de modo que ahí hay detrás un gran negocio. Claro, que no se hace un diagnóstico en frío. Creo que cuando hemos hablado del aborto aquí también lo hemos hecho. Tú llegas a un profesional de la sanidad que no tiene ningún tipo de implicación de negocio en el asunto y te llega y te dice las opciones son esta y esta, las ayudas son esta y esta, los problemas, los riesgos son esto y esto. Elige, yo te ayudo a las dos cosas. Esto no pasa. No. Siempre te vas empujado a una especie de a un negocio que hay, vas empujado por alguien que tiene algún tipo de implicación y de beneficio en el asunto. Sí, seguramente hay muchos de estos centros, yo lamento decirlo, pero es verdad, ¿no?,
que les interesa más el bolsillo del paciente que el propio paciente. Porque realmente hay un gran negocio detrás de todo esto de la reproducción humana asistida, y hay muchas veces que incluso parejas que no son estériles, que no tienen problemas de fertilidad, quiero decir, que no tienen infertilidad, pues se les invita a que vayan a la fecundación in vitro por otras razones probablemente de comodidad o de lo que sea, ¿no? Es decir, pero realmente ahí hay un problema bastante. Hay que tener en cuenta que el coste de un ciclo de reproducción humana asistida es en España de unos 4.000 a 10.000 euros, sin contar las medicaciones y sin contar el coste posterior de los embriones que se congelan, que va a costa también de la pareja o de los pacientes. De tal manera que mantener en nitrógeno líquido un embrión pues cuesta del orden de 300 euros anuales, lo cual también en cierta medida puede interesar económicamente a alguien, ¿no? Yo no quiero tampoco, en fin, acusar de que esto sea el motivo real, pero hay detrás de todo eso una sospecha clara de un interés económico detrás de todo este asunto. Y ante estas opciones, ante estas situaciones, ante este vacío legal, ¿cuál podría ser la solución? Como decíamos, oye, yo he donado 3 embriones, implánteme los 3, ¿o cuál sería el mal menor? No sé. Es que no hay mal menor, es que realmente no lo hay, porque realmente cuando los embriones ya están crioconservados, que además, una cosa que tengo que decir es que la crioconservación es muy eficaz, es maravillosa, porque hoy en día se puede mantener vitrificados los embriones durante 20, 30 o más años. Han nacido recientemente 2 o 3 niños en Estados Unidos de embriones de 30 y tantos años de congelación. Más, por lo tanto, de más edad que incluso la mamá que los ha dado a la luz, que sería seguramente una mujer de 20 y tantos o algo así. Pero realmente el problema es que hay un destino incierto de los embriones. Los embriones no se sabe qué hacer con ellos. La solución, a veces ha dicho, abrir los congeladores y que se mueran lentamente. Pero a mí eso me parece una solución muy mala, negativa, va en contra de la vida, evidentemente, y mantenerlos cuesta dinero, y al final tú dices, bueno, pues ¿qué hacemos con ellos? Pues no crear más embriones. Opción que es la que han adoptado en países como Alemania, como Italia, donde no hay congelación de embriones. En Alemania no se congelan los embriones. Los que se obtienen, se implantan todos y no queda ninguno que podríamos llamar, entre comillas, sobrantes. Bueno, pues puede ser. Con lo cual, pues al final, ese problema al menos no lo tienen. Al menos. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros y arrojarnos un poquito de luz en un tema tan complicado. María José, gracias. José Luis, gracias. Señores, gracias a ustedes también por estar esta mañana con nosotros. Disfruten de la tarde, yo les espero mañana. Gracias.